Jesús y los 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hoy día vamos a hablar acerca de qué hizo Jesús cuando fue crucificado en la cruz y fue muerto. ¿Qué pasó después de esa muerte? ¿Qué pasó después de que Jesús, cuando nos enseñó en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 46, qué pasó cuando Jesús dijo lo siguiente? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué pasó cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Qué pasó después de eso? Hoy día vamos a hablar qué hizo Jesús en el Hades, qué hizo Jesús en el infierno, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo, qué fue lo que pasó realmente en ese lugar. A su nombre. ¿Qué hizo Jesús entre las horas que transcurrieron entre su muerte y su resurrección? Sabemos que pasaron 72 horas, ¿verdad? 72 horas, porque al tercer día Él resucitó. Todos lo sabemos. Amén. Pero Jesús, cuando estaba en el Gólgota, el lugar de la calavera, el lugar de su crucifixión, proclamó unas palabras y dijo lo siguiente, después de haber dicho que tenía sed, después de haber dicho de que Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, después de haber hablado unas cuantas palabras en la cruz, Él habló por término lo siguiente. En Lucas capítulo 23, versículo 46, dice que Jesús dijo a gran voz lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, Jesús, desde la cruz, su espíritu inmortal abandonó su cuerpo físico. Es decir, su cuerpo fue hallado sin vida. El cuerpo. Amén. Solo el cuerpo. Su carne y su cuerpo fue llevado a un sepulcro. Y todos muy bien lo conocemos. Y cuando uno pues muere, lo llevan ¿a dónde? Un sepulcro, ¿verdad? Para enterrarlo. En el caso del maestro fue lo siguiente: que Jesús en la cruz había entregado su espíritu. Y es que nosotros debemos entender que nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. ¿Amén? Cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra porque el polvo del polvo de la tierra fue hecho. El espíritu vuelve a Dios porque Él, en el Génesis capítulo 1, dice que sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente. Amén. Sopló, es decir, por su espíritu, por el espíritu de vida, por el espíritu de Dios, tenemos vida. Amén. No es porque simplemente fuimos creados de semejante manera o de semejante forma, como algunos dicen, o de la evolución o de muchas cosas y que fuimos desarrollándonos en el camino. No. Fuimos creados en imagen y semejanza de Dios. Y también la Biblia dice que este cuerpo fue hecho de barro, del polvo de la tierra. ¿Amén? Por tanto, este polvo, el día que nosotros perezcamos, el cuerpo va a volver al polvo. Amén. El espíritu vuelve a Dios porque lo dio, y el alma, pues, somos nosotros. Amén. La Biblia dice que cuando Jesús dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, su espíritu inmortal abandonó su cuerpo. Es decir, el cuerpo estaba muerto, pero Él estaba más vivo que nunca. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y Él sabe, y todos saben aquí que Él está vivo, ¿verdad? Amén. Porque usted y yo hemos creído en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios poderoso. Amén. A su nombre. Entonces Mateo capítulo 12 versículo 40 nos enseña lo siguiente. Vamos a Mateo capítulo 12 versículo 40. Jesús les habla a aquella generación que pedía señales. Los escribas y los fariseos pedían que les dieran una señal. Señor, danos una señal porque tú eres el Hijo de Dios. Mateo 12 versículo 40. Danos una señal, Señor.
Y él le respondió: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Quién fue el profeta Jonás? Profeta Jonás fue un hombre que fue llamado para profetizar sobre Nínive. Y el profeta Jonás desobedeció, y al desobedecer huyó de la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando él huía, la Biblia dice que él estaba en el mar, en la barca, y el Señor mandó un pez gigante para que se lo comiera. Y él estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Dentro del vientre del pez. Era un pez gigante. Eso lo vamos a encontrar en el libro Jonás. Luego más adelante voy a enseñarles acerca de ese libro. Así que él le dijo: si no, le daré la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás, versículo 40, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús, al morir en la cruz, él fue separado, su cuerpo fue separado y su espíritu inmortal salió, abandonó su cuerpo. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia dice que él descendió a las mismas profundidades de la tierra, al Seol, al infierno. ¿Y para qué o por qué Jesús descendió al Seol? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Jesús descendió a las mismas profundidades del infierno? Porque era necesario que Jesús descendiera a las mismas profundidades del Seol. El libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro nos enseña lo siguiente. Eso está después de Hebreos, pasando Efesios, está más adentro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pedro dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto él en la carne. ¿Dónde? Muerto él en la carne. Amén. Pero vivificado en el Espíritu. Amén. O sea, que él estaba más vivo que nunca. Alábalo si puedes. En el cual, versículo 19 dice lo siguiente: en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde fue Jesús? ¿Dónde fue Jesús? A las mismas profundidades del infierno. Descendió al Seol. ¿Y para qué descendió al Seol? Para predicar a los espíritus que estaban encarcelados. ¿Y quiénes eran esos espíritus que estaban encarcelados? Que estaban bajo una cárcel, que no podían salir. Precisamente es allí donde voy. Téngame un poco de paciencia. Jesús, según Pedro, en la carta de Pedro nos dice lo siguiente: que él le predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Y estos espíritus que estaban encarcelados, pues eran desobedientes a la predicación del evangelio de Noé. Todos conocemos la historia de Noé. Noé predicó por muchos años acerca de que venía un diluvio. Estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y sucede que nadie le hacía caso. Todos se burlaban, otros blasfemaban, en fin, pero no le hicieron caso. Y allí mismo está hablando, en el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Amén. Ahora, según lo que yo puedo ver y lo que puedo estudiar yo por la palabra y darme cuenta, que cuando Jesús predicó a la misma profundidades del Seol, al infierno, allí les habló a los espíritus que estaban encarcelados. ¿Quiénes eran ellos? Estos espíritus habla el apóstol Judas. Vamos a avanzar ahí de Pedro, sigamos avanzando. Va a seguir Juan, y luego primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, va a seguir Judas. Judas capítulo 1, versículo 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Jesús fue a predicarles ¿a quién? A estos espíritus que desobedecieron,
estos espíritus que se rebelaron contra la naturalidad de Dios. Y no solamente contra ellos, sino que ellos, la Biblia enseña, según el libro de Génesis capítulo 6, vamos al Génesis, al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6, donde habla acerca de la maldad de los hombres y donde Noé había hallado gracia delante de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 1, el primer libro de la Biblia, está al principio. A su nombre. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, hablando de los hombres, cuando los hombres se unían con las mujeres, empezaron a reproducir y a tener hijos e hijas. Y las hijas eran muy hermosas, dice la Biblia. Dice que viendo los hijos de Dios, cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento de los hijos de Dios, habla de los santos ángeles. Amén. A su nombre. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujer, escogiendo entre todas. Es decir, ellos pecaron, ellos se rebelaron contra Dios. Y ellos, es decir, tomaron por mujer a la hija del hombre. Ellos eran santos ángeles. Y ellos vieron que la mujer se veía muy hermosa, codiciable, deseable ante sus ojos. Y decidieron descender y estar con ellas, mezclándose la raza humana, naturalidad de Dios, tanto en lo físico como en lo espiritual. Imagínense, así de terrible. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, versículo 3, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuántos años serán lo que vamos a vivir? 120 años, es lo máximo que se puede llegar. No hay nadie más que pueda llegar a esa edad hasta el día de hoy. Nadie. Entonces dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Que había gigantes. Por eso que habían gigantes. Anteriormente existían los gigantes. Entonces, viendo a la luz de la palabra de Dios, esos espíritus que estaban encarcelados, ¿quiénes eran? Los que sabían, los hijos de Dios, los ángeles de Dios, que habían dejado la gloria incorruptible del Dios invisible para hacerse corruptibles, para hacerse de la mujer, de la hija del hombre. Es terrible, hermano, el pecado y la maldad que se veía en ese tiempo. Por eso que Noé había hallado gracia delante de Dios. ¿Y cuántos eran los que habían hallado gracia? 8 personas. 8 personas. Pedro nos está indicando allí. Vamos a Pedro nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Es decir, toda la familia de Noé fueron salvas. Solo la familia de Noé. El resto pereció, murió. ¿Por qué? Por la maldad y por el pecado que se vivía en esos tiempos. A su nombre. Entonces, Jesús, ¿por qué descendió a las mismas profundidades del infierno? Para predicar a los espíritus encarcelados, para hacerles ver que en la cruz Él los venció, para hacerles ver que ellos estaban derrotados y Él había salido victorioso. A su nombre. Jesús le predicó no solamente a estos espíritus que estaban encarcelados desde miles de años atrás, sino también les predicó a los que fueron desobedientes, a los que rechazaron el mensaje de Noé. A su nombre. Esto quiere decir que Jesús pudo haberle predicado a los justos como a los injustos. Y Él les pudo haber enseñado que Él vino a este mundo, a la tierra, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Porque nos habíamos perdido, porque nos habíamos descarriado, porque estábamos llenos de mucha maldad. Pero Él vino a pagar el precio de esa maldad. ¿En dónde? En la cruz de Calvario. Y a través de la cruz, a través de ese sacrificio, a través de ese amor que Él solamente pudo entregar y pudo dar, nosotros hoy el día tenemos acceso al reino de los cielos. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto lo alaban? Poderoso es el Señor. Judas dice
Allí más adelante está antes de Apocalipsis. El apóstol Judas habla y dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles, hermanos, es terrible el pecado y la maldad. Los ángeles que no guardaron su dignidad de ser dignos por Dios, dignos de ser ángeles de Dios, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Abandonaron qué? ¿De dónde abandonaron? El cielo, abandonaron su morada, la morada del Altísimo, del Todopoderoso. A su nombre. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio, el gran juicio que va a haber en aquel día. La Biblia nos enseña que una gran realidad y una gran verdad. En Lucas, capítulo 16, vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 16, versículo 22. Nos habla acerca de la historia del rico y Lázaro. Y esta historia me asombra mucho. ¿Sabe por qué? Porque en todos los evangelios, usted puede leer Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Jesús habla de entre parábolas, ¿verdad? La parábola de la semilla, de aquel que vino y sembró. Y habla de muchas parábolas que las podría mencionar, pero quiero ser breve y conciso en esto. Jesús en los otros evangelios hablaba de parábolas, pero en este no habló de parábolas. De esto sí habló como gran verdad, como una gran verdad, como una gran realidad. Y Lucas capítulo 16 versículo 22 nos habla de la historia del rico y Lázaro. Y nos dice en el versículo 19, vamos a retroceder unos 3 versículos por favor, permítame. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba el mendigo? Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de ¿qué? De llagas, estaba de heridas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miren, hermanos, lo terrible que era este pobre hombre. Este hombre estaba herido, tenía heridas por todas partes, tenía llagas, estaba a la puerta del rey, como para que le dé una limosna, como para que le dé algo de comer, porque el hombre no tenía ni qué comer. Y no tenía prácticamente ni dónde caerse muerto. Era la gran verdad de lo que está hablando aquí la Biblia. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 22 que aconteció, diga conmigo, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Presta atención en ese versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quiero detenerme. Dice que el mendigo había muerto. ¿Cómo se llama el mendigo? Lázaro. Y el rico también había muerto. Le había tocado su hora a los dos. Uno se fue al seno ¿de dónde? ¿De quién? De Abraham. Al seno de Abraham. Y el otro se fue al Seol, al lugar de tormento. Seol, el infierno, lugar de tormento. Y la Biblia nos habla de una gran realidad: lugar de descanso, lugar de tormento, el paraíso y el infierno. Todos sabemos que en el infierno hay tormento y no hay paz. ¿Amén? El lugar llamado el seno de Abraham es un estado de descanso, es un estado de paz y de gozo. Es parte de, es una parte, se cree, según bíblicamente hablando, se cree que el infierno está mismo en la misma profundidad del infierno, en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, y una parte está donde el seno de Abraham está a una parte distanciada, donde está el seno de Abraham, que están dentro de la tierra. ¿Cómo le explico esto? La Biblia nos enseña acerca de dos enseñanzas en este pasaje bíblico. Y nos da qué sucede con los obedientes y con los desobedientes. Qué sucede con las personas que actúan bien y con las personas que actúan mal. Dios le da su recompensa
a todos. Amén. No hay ninguno que va a quedar sin recompensa. ¿Has obrado bien? Vas a tener recompensas buenas. Amén. Es su nombre. Gloria a Dios. Si has obrado mal, también vas a tener tu recompensa. Amén. Dice que Lázaro se levantó. ¿Dónde estaba? ¿En el seno de quién? De Abraham. Aleluya. Y después, ¿el rico dónde estaba? En el Hades, en el infierno, lugar de tormento. Y mira lo que este hombre le decía. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde estaba? En llama. Estaba que se quemaba. Y dice que tenía sed. Dice que manda a Lázaro para que moje la punta del dedo de su pie, al menos que para que baje agua y puedes saciarme de sed. En el infierno están allí, desean una gota de agua al menos para saciar su sed, porque ese lugar es de tormento y hay un fuego que nunca se apaga, hermanos. Ese es el lugar del Seol. Y la parte del seno de Abraham es una parte suspendida a una cierta distancia donde él pudo ver. Dice que el rico pudo ver a Abraham gozándose en paz, en descanso, y pudo reconocer. Lo más asombroso era que el rico, que había escuchado de la palabra de Dios, había escuchado de los patriarcas, de los reyes, había escuchado del padre Abraham, de Moisés y de todos ellos, imagínense, había escuchado. Y lo más asombroso era que su espíritu ya lo sabía ya. Él sabía que era Abraham. Imagínense. Ya lo sabía todo en el espíritu. Es que en el espíritu, hermano, se agudiza todo, hermano. Todo se regulariza. Todo es como que ya tú conocieras todas las cosas en el espíritu. Tú puedes darte cuenta de todas las cosas. De lo que viviste, de lo que no se vivió y de lo que pasó. Todo. Ahí lo puede dar. Se puede dar cuenta usted que cuando el rico ve a Lázaro en su seno de Abraham, dijo: Padre Abraham. Lo reconoció como Abraham, ¿verdad? Lo reconoció. Dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro. Lo reconoció a Lázaro también. Que moje la punta de su dedo para poder saciarme, porque tengo sed. ¿Y qué es lo que le dijo allí? Voy a hablar rápidamente porque yo sé que este no es el tema. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. El seno de Abraham es lugar de consolación. Amén. Consolación. Lugar de descanso. Además, todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Es decir, había una cima donde ellos podían ver ¿qué podía ver? ¿Qué podía ver el rico? Que estaban en una cima, ¿verdad? Estaban suspendidos el Seol y el seno de Abraham, lugar de descanso. Amén. A su nombre. Y dice en la Biblia que no podían entrar ni siquiera de los que están en el tormento a la paz, ni de los que están en la paz al tormento, porque ya habían tenido su futuro, ya estaban destinados. A su nombre. Tú y yo estamos destinados a descansar en la presencia de Dios. Tú y yo estamos destinados a gozarnos en la presencia de Dios, a habitar en la presencia de Dios. El lugar de tormento no es ni para ti ni para mí, pero a ese lugar van todos aquellos que hacen el mal, todos aquellos que no se arrepienten, todos aquellos que son desobedientes, todos aquellos que quebrantan la ley y el pacto de Dios, la palabra de Dios, todos aquellos que quebrantan los mandamientos y los estatutos de Dios. A ese lugar van a ir todos aquellos que no hacen conforme a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena. A ese lugar van a ir. Pero tú y yo no vamos a ir a ese lugar. Tú y yo vamos a ir a un lugar de descanso. Diga conmigo: yo iré al paraíso, al lugar de descanso con mi Jesús. Dale un fuerte aplauso para el Señor. La Biblia enseña en Hebreos capítulo 9 versículo 27. Está después de Efesios, después de Colosenses, después de Timoteo, y sigue Filemón. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando la persona muere, instantáneamente fue pasado por un juicio. No es que
no es que ellos van a estar descansando y después se les va a juzgar. No, el juicio final será ante el gran trono blanco, la presencia de Dios, y Dios va a juzgar y va a presentar los libros de las obras de ellos y lo va a juzgar, y le va a hacer para esa sentencia, va a ser para la segunda muerte, que es el lago de fuego y azufre. Ahora ellos se están quemando en fuego nada más. Pero en aquel día, cuando sean presentados delante del trono de Dios, ellos van a ser juzgados, van a ser sentenciados. Y es allí donde ellos van a estar, ya no en el fuego, sino en el lago de fuego. Lago de fuego, que es lo más terrible, es lava. Es lava, hermano, es más terrible. Usted mismo ha visto cómo el volcán erupciona a veces, ¿ha visto? Y cómo sale lava. Ya, allí se van a estar remojando. Esa es para la segunda muerte. Aquellos que ya están sentenciados, ahorita ya están quemándose en llamas, van a tener que esperar el juicio final nada más, para que en aquel día estén quemándose en el lago de fuego y azufre. Allí van a estar. En todo ese calor, en todo ese vapor, hermano, es terrible. Por eso no vale la pena seguir al mundo, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena seguir su palabra, vale la pena ser obediente a su palabra, vale la pena, porque si obedecemos, si seguimos sus mandamientos, si hacemos su voluntad, vamos a heredar vida eterna, vamos a alcanzar salvación en el reino de los cielos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale alabanza con tus palmas al Señor. Terrible, hermanos, es muy terrible. No vale la pena, hermano, no vale la pena. Dile, vale la pena el que está a tu lado seguir a Jesús. Vale la pena seguir perseverando, porque Cristo te va a recompensar por tu perseverancia. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso para el Señor? Entonces, ¿qué hizo Jesús en el infierno? Predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Predicó a los desobedientes que rechazaron el mensaje de Noé, el evangelio de Noé. Predicó a los justos como a los injustos, porque allí no solamente estaban estos espíritus que estaban encarcelados, estaban también personas desde hace muchos años que habían desobedecido. Desde Noé, dice la Biblia. Desde Noé lo dice, ¿verdad? Pedro lo está hablando. Desde Noé. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió allí? Jesús les estaba predicando, les estaba enseñando, les estaba hablando que por causa de la caída del hombre, de Adán, había venido la maldad, había venido el pecado, había venido todas estas cosas, las cuales hoy por hoy nosotros padecemos y sufrimos por causa del pecado. Pero Jesucristo descendió para predicarles, para anunciarles, para proclamarles que Él venció, que Él triunfó, que Él salió victorioso sobre la cruz. A su nombre. ¿Cuántos creen que Él ha vencido, iglesia? Él ha vencido, iglesia. Él ha vencido, Él ha vencido. Él nació para vencer. Él nació para vencer. Él nació para vencer, iglesia. Poderoso Jesús. Él ha nacido para vencer. Y porque Él ha vencido, también vamos a vencer, iglesia. Segundo punto. Jesús fue a proclamar su victoria sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el diablo. Cuando Él descendió a la profundidad del infierno, descendió ¿a qué? A proclamar ¿qué? Su victoria. Amén. Él fue a proclamar su victoria. Diga conmigo, Él fue a proclamar su victoria. Porque Él venció. Aleluya. ¿Cuánto lo alaban? Colosenses capítulo 2. Después de Efesios está mismo allí el tema de Efesios, sigue adelante Filipenses y luego Colosenses. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Jesús fue derrotado en la cruz o triunfó? Triunfó, ¿verdad? Entonces, al momento de Él triunfar en la cruz, Él descendió a las profundidades a proclamarles, a proclamar sobre la muerte su victoria. Es decir, Él fue a decirle: muerte, yo soy ahora tu muerte. Muerte, estás vencido, estás derrotado, porque yo te vencí en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55, nos dice el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? La muerte pensó que arrebatándole la vida en la cruz de Calvario al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios, al Todopoderoso, al dador de la vida, al dador de la gracia, pensó que quitándole la vida en la cruz ya lo iba a tener en sus manos. La sorpresa que se dio en el espíritu de muerte. Me imagino al espíritu de muerte buscando a Jesús en el infierno. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Me imagino, ahora lo voy a tener, ahora aquí lo voy a atormentar. ¿Se imagina? Yo me imagino a la muerte buscando a Jesús, el diablo hablando con Jesús. Ellos que conocen el infierno, porque para ellos fue preparado el infierno, para el diablo y todos sus ángeles, los que se rebelaron contra Dios. Mas sin embargo para nosotros no fue preparado el infierno, no fue preparado el lugar de tormento, fue preparado una morada celestial eterna, fue preparado para nosotros el paraíso, la gloria del Dios viviente, del unigénito Hijo de Dios. El diablo buscando, me imagino el diablo ahí desesperado, la muerte buscando allí a Jesús. ¿Dónde está? Si yo lo maté, mi Señor Satanás, diciendo: mi Señor Satanás, la muerte hablando con el diablo: mi Señor Satanás, si yo lo maté, yo toqué su cuerpo, yo lo arrebaté, yo me lo traje para este lugar. Eso es mentira, porque Jesús mismo descendió a las mismas profundidades del infierno. Efesios mismo lo está enseñando allí. Efesios mismo enseña y dice el apóstol Pablo, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es eso de que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él mismo tenía que descender porque era necesario para que él proclame su victoria. Y era necesario que él predicara, que les hable, no solamente a esos espíritus derrotados, a esos espíritus que hicieron daño y maldad a este mundo. No solamente ellos, sino que también Jesús fue a predicarle también a Abraham, a Moisés, a Elías, a Eliseo. Fue a predicarle a David y a Salomón y a todos los grandes patriarcas, los grandes reyes de Dios, profetas de Dios, hermanos de la Biblia, del Antiguo Testamento. Porque ellos estaban aguardando allí, esperando a que llegue el Mesías, esperando a que llegue el Salvador. Porque ya Dios le había anunciado a Moisés, ya le había anunciado que iba a levantar un Salvador, un profeta grande entre ellos, el cual ellos verdaderamente sí daba salvación. Entonces ellos estaban aguardando, esperando ese momento. Pero Jesús primero, ¿dónde fue? Fue al Seol. ¿Y sabe qué fue el Seol? A proclamar su victoria, a burlársele de la cara al diablo, a burlársele de la cara a Satanás, a burlársele de la cara frente a esos demonios, a esos espíritus que trataron de atormentarlo, de trataron de hacerlo caer en la tierra, de atormentarlo de una forma u otra. Allí fue Jesús a proclamar su victoria. Colosenses mismo lo está diciendo. Libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojando, lo despojó. Dice: ¿a quién? A los principados, a los demonios, a los altos a la alta jerarquía demoníaca. Al Señor los despojó. A esos principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Él les hizo ver que Él estaba reinando. Él les hizo ver que Él estaba más vivo que nunca. La muerte no pudo encontrarlo, la muerte no pudo retenerlo, la muerte no pudo retenerlo en el infierno. Era imposible que Jesús se quedara en el infierno. ¿Usted se imagina eso? Que el dador de la vida, el todopoderoso, el admirable, el príncipe de paz, vea tormento, vea calamidad, vea sufrimiento, vea dolor. ¿Usted se imagina eso? No, ¿verdad? No. Por eso nosotros debemos entender que Jesús descendió a las profundidades del infierno. ¿A qué? A proclamar su victoria. Porque Él venció. Porque Él venció en la cruz. Y los exhibió, los avergonzó. Los avergonzó. Me imagino la muerte allí buscando con el diablo y los demonios. Manden a buscar a ese tal Jesús, llámelo, yo quiero tenerlo aquí porque ahora lo voy a sentenciar yo. Imagínense. ¿Usted cree que allí en el infierno no hay un jurado de malvados? ¿No hay un trono? Hay un trono, sí, pero ese trono está ardiendo en llamas. Y ese trono es de Satanás. Que el Señor lo reprenda, amén.
No hay un trono blanco y sublime como el del cielo, como el de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, Jehová de los ejércitos. Ese trono sí realmente merece alabanza. Ese trono sí verdaderamente merece adoración. Ese trono sí merece admiración, porque ese trono verdaderamente de Él emana vida. De ese trono emana vida, emana luz, emana gracia, emana sabiduría, emana poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Me imagino a Jesús diciéndole: ¿tú crees que me has vencido? ¿Tú crees que me has derrotado? Pero yo tengo autoridad sobre ti, muerte, muerte. Me imagino ahí el Señor tomándole del pescuezo a la muerte. Muerte, yo tengo autoridad sobre ti. Yo tengo autoridad sobre ti. Yo tengo autoridad sobre ti. Yo te vencí en la cruz del Calvario. Yo te vencí en la cruz del Calvario. Me imagino a Jesús allí proclamando su victoria como poderoso. En ese Jesús hemos confiado y en ese Jesús nos aferramos. No en un Jesús muerto que está ahí sufriendo, crucificado y derramando sangre, como muchos lo dibujan, como lo hacen, de madera tallada, de piedra. De muchas formas hacen al Señor, como que si el Señor estuviera allí. El Señor ya no está en esa cruz. El Señor ya no está crucificado. El Señor ya no está sufriendo y padeciendo. No, Él está vivo. Él está vivo. Él está vivo. Él vive, hermano. Él vive, hermana. Alégrate, alégrate porque Él vive. Y si Él vive, también vivirás tú. También vivirás tú, iglesia. Y porque Él ha vencido, también vamos a vencer. Avergonzando a los principados, a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él triunfó. Y por ese triunfo vamos a tener esperanza y vida eterna en los cielos. Por ese triunfo en la cruz. Yo alabo la gloria de Dios. Yo puedo visualizar algo, pero no puedo ni siquiera alcanzar a ver cómo habrá sido ese. Me imagino, hermano, que la gloria de Dios lo llena todo, hermanos. Me imagino a Jesús saliendo de su cuerpo y al instante saliendo y descendiendo a las mismas profundidades del infierno, como luz del mundo, como una luz. Abajo del infierno hay oscuridad, hay densas tinieblas, todo es maldad, se respira maldad nada más en ese infierno. Y me imagino la oscuridad, las densas tinieblas que hay, la maldad que hay, el fuego que hay, el tormento que hay. Me imagino todo eso. Me imagino cuando llegó Jesús, todo se iluminó. Todo se iluminó. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen ante la luz. A su nombre. Tercer punto. Jesús arrebató las llaves de la muerte y del infierno. Diga conmigo, Jesús arrebató las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1. Capítulo 1, versículo 17. El apóstol Juan nos enseña esta revelación. Cuando él tiene esta revelación de Jesucristo, cuando Jesucristo se le presenta a Juan, el apóstol Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es él? El primero y el último. Es decir, todo termina en él. Alábalo si puedes. Luego en el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, dice, mira, y el que vivo, está hablando de que está vivo, el presente, y estuve muerto, tiempo pasado, estuve muerto. Mas he aquí vivo, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte, y tengo las llaves del Hades. Cuando Jesús descendió al infierno, le arrebató las llaves de la muerte. A la muerte misma. Es decir, Él decide quién vive y quién muere. No la muerte decide. No, ahora ya la muerte se enseñoreaba del mundo y de la tierra y de todo. Pero cuando Jesús diga vida, va a haber vida. Cuando Jesús diga va a haber muerte, muerte hay. Porque Él lo ha dicho. A su nombre. Es decir, Él le quitó las llaves de la muerte. Le quitó a la muerte la autoridad. La autoridad ahora estaba en el Hijo de Dios, en la vida, que es Él, Jesucristo, nuestro Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un fuerte aplauso para el Señor.
Él se levantó, Él triunfó, Él venció, Él despojó a las autoridades, a todo principado. Él despojó a todo poder infernal. Los exhibió públicamente, los avergonzó públicamente, les hizo ver su derrota y que Él estaba en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Y es que Jesucristo nació para vencer. Diga conmigo, Jesucristo nació para vencer. Presta atención a esto. En Hechos capítulo 2, versículo 24. Versículo 24. Nos dice lo siguiente. Está después del Evangelio de Juan. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. ¿A quién levantó? A Jesús. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y es que a eso es lo que voy. Que le estaba diciendo, la muerte y el diablo y todos los demonios buscando allí a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde está Jesús? Cuando de un momento a otro, apareció el Hijo de Dios. Iluminó ese lugar tenebroso de densa tinieblas, ese lugar infernal. Lo iluminó con su poder y su gloria y su majestad. A su nombre. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que era imposible que la muerte se enseñoree de la vida. Era imposible. Frente a Él estaba la vida. Frente a Él estaba la muerte. Frente a Él estaba todo lo que termina y todo lo que empieza y todo lo que termina. Frente a Jesús. Y era imposible. Por eso el apóstol Pablo habla lo siguiente. Al cual Dios levantó. ¿A quién levantó? A Jesús. Sueltos los dolores de la muerte. Es decir, sueltos los dolores de la muerte. Es decir, el Señor salió de ese lugar de muerte, de sufrimiento, del lugar del Seol. Sueltos los dolores de la muerte. Por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible, hermanos. Era totalmente imposible. No había manera, no había forma de que la muerte retuviera al dador de la vida. No había forma de que la muerte dijera, no, te vas a quedar acá, porque aquí te voy a atormentar. Era imposible, porque ahí estaba el Todopoderoso, ahí estaba el Alfa y el Omega, ahí estaba el principio y el final, ahí estuvo el que es, el que era y el que ha de venir, ahí estuvo Jesucristo, nombre sobre todo nombre, ahí estuvo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era imposible que la muerte lo retuviera. Era imposible que la muerte lo deteniera. Era imposible que la muerte lo castigara y lo atormentara en ese lugar. Era totalmente imposible, hermanos. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos lo alaban? Poderoso es Dios. Hechos, ahí mismo en Hechos, capítulo 13, vamos a avanzar. Capítulo 13, estoy terminando. Versículo 35. Nos dice lo siguiente. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Imagínense, Dios, todo Dios estaba en Jesús. ¿Es así o no es así? ¿Todo Dios estaba en Jesús o no estaba en Jesús? Porque Jesús habita en el Padre y el Padre habita en Jesús. A su nombre. Todo Dios estaba en Jesús, dentro de Jesús. Y era imposible que la muerte lo retuviera. No solamente eso, sino que el santo Hijo de Dios vea corrupción, vea maldad. Era imposible que la muerte y el mismo diablo se enseñoreen de Jesús si Él es santo. Era imposible. Ese lugar estaba lleno de maldad, de pecado, de inmundicia y de perversidad y de muchas cosas malas. Era imposible que un ser tan santo como lo es Jesús esté en ese lugar lleno de tormento y de maldad. Era imposible. Por eso el salmista David habla y dice que era imposible. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. A su nombre. Gloria a Dios. Era imposible. Era imposible, hermanos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Con esto nos hace ver que Jesús nació para vencer. Y Él nunca ha perdido una batalla.
Y si él no ha perdido ninguna batalla, escucha bien esto, si él no ha perdido ninguna batalla, tampoco tú la vas a perder, porque tú caminas con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él te va a sacar en victoria, él te sacará triunfante sobre cualquier adversidad, sobre cualquier dificultad. Alábalo, alábalo porque él vive, alábalo porque él reina, alábalo porque él es todopoderoso, totalmente suficiente. A su nombre. Cuarto y último punto, Jesús llevó consigo, llevó cautiva a los que estaban en cautividad. Llevó consigo a los que estaban en el seno de Abraham. Aquellos que habían muerto. Ellos no ingresaban al cielo todavía. ¿Pueden entender eso, hermano? ¿Pueden entender eso? Moisés, el gran hombre de Dios. José, un gran hombre de Dios. Sus hermanos de José. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Elías. Eliseo. Grandes hombres. Estaban allí. Estaban allí. ¿Dónde? En el seno de Abraham. En el descanso. Allí estaban. Ellos esperaron al Mesías. Jesús, al descender a las primeras profundidades del infierno, fue a tomar consigo las llaves de la muerte y del Hades, del mismo infierno. Es decir, si el Hijo de Dios estuvo en el cielo, ¿usted cree que no puede tener acceso a la misma profundidad del infierno? Si el Hijo de Dios, hermano, el diablo, la Biblia habla que el enemigo se presentaba delante de los hijos de Dios, delante de los ángeles de Dios, y la presencia de Dios estaba ahí. Y él tenía acceso al cielo. El diablo, imagínate, el diablo que estando en el infierno, en condenación, tenía acceso para entrar al trono de Dios, a la presencia de Dios. ¿Cómo no va a ser que el Hijo tenga acceso al infierno? Era necesario que Jesús, por eso decía, es necesario que yo padezca, es necesario que yo sufra, es necesario porque de esa manera puedo comprarlos a ustedes nuevamente, de esa manera puedo reconciliarlos a ustedes nuevamente con mi Padre que está en los cielos, para que entonces puedan ser llamados hijos de Dios, hijas de Dios. Era necesario que Jesús pagara ese precio en la cruz de Calvario, era necesario que Él sufriera, que Él padeciera, para que entonces nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Era necesario, hermano, hermana. Y era necesario que Él muera en esa cruz, entregue su espíritu al Padre y descienda a la misma profundidad del infierno. ¿Para qué? Para poder tener acceso total a esta tierra. Acceso total a las mismas profundidades del infierno. Y ya hemos visto cómo Él dejó en vergüenza a todo el infierno, hermanos. Lo dejó en vergüenza, los despojó. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces la Biblia dice, Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, mira lo que dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las mismas partes más bajas de la tierra. O sea, Él ya estaba arriba, estaba en el cielo, estaba con su Padre, reinando con poder y gloria. A su nombre. Gloria a Dios. Pero también era necesario que venga a la tierra y también descienda a la tierra. ¿Para qué? Para arrebatar la autoridad al diablo, para arrebatarle la autoridad a la muerte, para arrebatarle las llaves del infierno a Satanás. A su nombre. Gloria a Dios. Es decir, ahora el diablo ya no se puede enseñorear ni de él ni de nadie, ni de nosotros. A su nombre. Se enseñorea de aquellos que hacen en la maldad y están en pecado, constantemente pecando. A su nombre. Dale palmas. Y alábalo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A su nombre. Es decir, llevó consigo los que estaban cautivos, a los que estaban allí en el seno de Abraham. Se los llevó a Moisés, a todos los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Llevó consigo la cautividad. Y se los llevó ¿a dónde? A su reino.
Pedro mismo enseña, primera de Pedro, ahí mismo, vamos a primera de Pedro. Capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra de Dios el Padre, a su nombre. Y a Él están sujetos ángeles, diga conmigo, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo dominio, todo poder, toda autoridad está debajo de los pies de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, aquel que murió, aquel que se entregó, aquel que nos amó en la cruz de Calvario. Todo el reino, todo poder está debajo de los pies de Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. A su nombre, a su nombre, a su grandioso nombre. Alábalo porque Él vive, porque Él reina por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Aleluya. Poderoso es Jehová. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y a Él están sujetos los ángeles. Es decir, ellos están bajo su dominio. ¿De quién? De Cristo de la gloria. Del Cristo de la gloria que usted y yo predicamos. Este Cristo no es un Cristo de mentira. Este Cristo no es un Cristo de fantasía. Este Cristo no es un Cristo de imagen o de escultura tallada de madera, de piedra, de oro, de plata o de bronce. No, este Cristo es real. Este Cristo es real. Yo dije, este Cristo es real. Este Cristo es real. Este Cristo está vivo. Él no está muerto. Él está vivo. La tumba en Jerusalén está vacía. Jesucristo ha resucitado. Estuvo muerto, mas he aquí, vive por los siglos de los siglos. A su nombre, a su nombre, a su grandioso nombre. Alábalo, poderoso Jesús. El diablo tiembla ante la autoridad del Hijo de Dios. Los demonios tiemblan ante la autoridad del Hijo de Dios. Poderoso es mi Jesús. En ese Jesús hemos puesto nuestra confianza. Que se levantó triunfante. Que venció sobre todas las cosas. Él venció, y si Él venció, vamos a vencer a su nombre. Con este salmo termino. Salmo capítulo 24. Y es allí donde entonces se proclama este salmo capítulo 24. Es allí donde entonces se proclama esta gran verdad, esta gran palabra de Dios que dice Jesús el Rey de Gloria. Dice Jehová el Rey de Gloria, pero es Jesús el Rey de Gloria. ¿Sabe por qué? Porque este salmo lo había ya profetizado David. ¿Sabe lo que dice este salmo? Presta atención a lo que dice este salmo. Que cuando Jesús iba a entrar al reino de los cielos, iba a entrar a... ¡Ay, aleluya, aleluya, aleluya! Alábalo, alábalo, hermano, alábalo, alábalo. Alábalo porque la gloria de Dios es grande. Porque la gloria de Dios es maravillosa. Porque grandes y maravillosas son sus obras. Su poder es inigualable. Su poder es inquebrantable. Su poder nos sobrepasa todo, hermano. Aleluya. Salmo 24, Rey de Gloria, dice el Salmo David. El salmista ya lo sabía, hermanos. Dios lo había revelado. El salmista David solamente era rey, sino también era profeta. No solamente era profeta, sino también era pastor. Aleluya, su nombre. Y cuando Jesús iba a entrar al reino de los cielos, yo me imagino al Padre contento, yo me imagino al Espíritu Santo contento, junto con los ángeles, arcángeles, serafines que lo vieron contento, y diciendo lo siguiente, proclamando lo siguiente: alzad puertas eternas, alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús, el fuerte y valiente, Jesús, el poderoso en batalla. Alzad puertas y vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús, el Rey de Gloria. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el que entró triunfante al reino de los cielos, así como Jesús entraba triunfante en Jerusalén en un burrito, ¿verdad? En un asno, en una asna. Entraba y todas las personas estaban con palmeras, ¿verdad? Con palmas, ¿verdad? Y decían: Hosana, Hosana, ¿verdad? Bendito sea el que viene en el nombre del Señor.
Así mismo me imagino en el cielo, hermano, con grande pompa, grande sonido musical, grande coro angelical en el cielo, hermano, recibiendo al Cristo de la gloria, recibiendo a Jesucristo de Nazaret, recibiendo al Rey de gloria, al Todopoderoso, al principio y al final, al Alfa y al Omega, al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. Así, de esa manera, recibían a Jesús, abrazando al Padre. María, Lama, Sikalaya. Aleluya. Yo puedo ver un abrazo, yo puedo ver una visión ahora mismo, rápidamente. Puedo ver a un ser gigante abrazando, aleluya, a uno más pequeño. Ese es el Padre, abrazando a Jesús, aleluya. Y le dijo: bien hijo, has hecho un buen trabajo en la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo glorifican, hermano? Poderoso Jehová. Alabanza a la gloria de Dios. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jesús, el fuerte y valiente. Jesús es el Rey de gloria. Este es el Cristo de la gloria que predicamos. Este es el Cristo de la gloria que hablamos y proclamamos a muchas personas, a muchas vidas. Es un Cristo real, es un Cristo vivo, es un Cristo poderoso. Es un Cristo que está con nosotros todo el tiempo. No es un Cristo de mentiras, es un Cristo real, un Cristo vivo. A su nombre. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios que vive para siempre. Mi alma alaba la gloria de Dios.